Hoy vamos a dar el tercero y último tema de lo que de alguna manera sería una miniserie como continuación y como aplicación del libro a los Efesios que yo he llamado el proceso de cambio. El primer tema explicamos cómo necesitamos cambiar y deseamos cambiar porque vivimos en un mundo constante de cambio. Sin embargo, está el riesgo de que el cambio sea superficial, de que se cambie lo externo, de que se cambie la conducta, pero que no se cambien los deseos del corazón. Cuando eso sucede, el cambio es temporal y la raíz del problema no se toma en cuenta. La semana pasada vimos que la Biblia nos da un proceso de cambio y vimos 4 pasos dentro del proceso bíblico del cambio, que básicamente son la enseñanza que nos lleva al segundo paso, que es la convicción de pecado, que nos lleva al tercer paso, que es el arrepentimiento o la renovación de la mente o la transformación de la mente, y que eso nos dirige al cuarto paso, que es la sustitución de pautas pecaminosas por pautas piadosas o de hábitos negativos por hábitos de piedad o hábitos santos o hábitos constructivos o hábitos de edificación y vimos que dentro de los requisitos que Efesios nos muestra para hacer un cambio es que Efesios habla de los cambios en el capítulo 4, cuando ya ha establecido de los capítulos 1 al 3 las dos verdades fundamentales, la verdad de la nueva vida en Cristo y la verdad de la conexión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y donde claramente en el capítulo 4 nos dice que la transformación y el crecimiento es todos juntos en la medida que que vamos creciendo en el Señor. Vemos, por ejemplo, en Efesios 2, del 4 al 7, Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces vemos que la salvación fue el acto a través del cual Dios nos llevó de muerte a vida. No sé si Orlando me pudieras ayudar con Ezequiel 11 del 19 al 20. Miren, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que sucedió un cambio en nosotros. Pasamos de estar muertos a estar vivos. Pasamos de ser esclavos del pecado a estar libres de la esclavitud del pecado. Pasamos de estar en el reino de las tinieblas a estar en el reino de la luz. Entonces hubo un cambio, hubo una nueva vida que surgió en el momento de la salvación. Ahora, ¿qué pasa? Que esa nueva vida tiene que ser nutrida, alimentada, cuidada, fortalecida para que el cambio pueda venir como un fruto y como evidencia de que esa vida está creciendo. O sea, en el momento en que esa nueva vida la recibimos, ya algo cambió. Ya lo más importante cambió. Lo más importante cambió es que éramos esclavos y ahora somos libres. Entonces eso abrió la oportunidad a la posibilidad de cambio que antes no existía, una posibilidad de cambio profunda. Existía la posibilidad de cambio de conducta, de cambio superficial, y eso sigue existiendo. Y como iniciamos la semana pasada, los fariseos cambiaron cuando se volvieron fariseos, pero cambió su conducta, no cambió su corazón. Empecemos leyendo Ezequiel 11, 19 y 20. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Básicamente, la profecía de Ezequiel, eso se cumple cuando vino Cristo y se cumple en el momento de la salvación, y la profecía es que Dios nos iba a dar un nuevo corazón. Y la diferencia es clara: el corazón anterior era un corazón no moldeable, no cambiable, no transformable, porque era de piedra,
y ahora nos dan un corazón de carne. De alguna manera el significado de eso es que es un corazón que ya puede cambiarse, que ya puede transformarse, con el que ya puede trabajarse, y entonces Dios empieza a trabajar. Pero la segunda parte del versículo es clave: para que anden. O sea, ese cambio de corazón es sumamente esencial y es el fundamento de un cambio de conducta, de un cambio de hábitos. Vimos las semanas anteriores que ese andar es una manera que la Biblia habla del comportamiento habitual de las personas. Entonces, hay un cambio en el comportamiento habitual sobre el fundamento del cambio del corazón que se da en el nuevo pacto. Entonces, ese es fundamental y vamos a tratar de construir sobre eso, cómo el cambio no es sino un fruto, sino una evidencia de algo más que está sucediendo y que sigue sucediendo y debe de seguir sucediendo en nuestro interior. Lo primero que experimentamos en la nueva vida es un cambio de rey. Veamos Efesios 5, 17 y 18. Sí, pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablar entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Entender cuál sea la voluntad del Señor. Pablo está diciendo que hay un punto clave del proceso de cambio, que es la renovación de la mente. Pero desde otra perspectiva, lo que este pasaje nos muestra es que la renovación de la mente también es la sujeción de nuestro entendimiento a la voluntad del Señor. El llevar cautivos esos pensamientos, y parte de esa renovación de la mente y de ese llevar cautivos los pensamientos es empezar a hablar y a compartir entre nosotros, a cantar, a hablar, a dialogar la palabra de Dios. Veamos qué dice Romanos 6 del 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Pablo está haciendo una declaración contundente y está diciendo que éramos esclavos del pecado, pecábamos desde una esclavitud, no podíamos dejar de pecar, había una esclavitud, una cadena en nosotros. Ya lo explica en Romanos 7, que eso está en la carne, pero ¿cuál es la maravillosa noticia? Que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Y antes el fruto del servicio al pecado, el pecado es un excelente jefe y paga a tiempo, pero siempre te paga con muerte. Siempre el pecado nos paga con muerte, con pérdidas, con corrupción, con tristeza, con emociones negativas. Pero cuando empezamos a entender que cambiamos de rey, ahora nuestro rey es Dios, entonces el fruto, el resultado es la santificación, y la palabra santificación en la Biblia está muy relacionada con el cambio, con la transformación, con el irnos pareciendo más a Cristo. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje? La santificación no es un esfuerzo humano, no es mi esfuerzo por ser más santo, por servir mejor a Dios, por portarme mejor, por tener buena conducta, no. Es la evidencia, el fruto de que ahora soy siervo de Dios. Entonces no me esfuerzo por la santidad, sino me esfuerzo por qué voz estoy obedeciendo. Porque el pecado ya no es mi capataz, pero me sigue dando órdenes. ¿Voy a seguirle haciendo caso o voy a atender al que ahora es mi rey, porque me salvó y me trasladó a su reino, a Cristo Jesús y a Dios Padre, al Dios Trino que me salvó? Entonces, cuando yo entiendo que ahora debo de oír la voz de mi nuevo rey, en la evidencia solamente en el cambio de rey, en la santificación. Y eso me va a llevar a la vida eterna, al disfrutar la vida, lo que vimos hace 2 semanas, o lo que vimos hace 2 temas. El anhelo más profundo de nuestra alma es vivir, es sentirnos vivos, es ser felices, tener una vida que estamos disfrutando, gozando
y donde nos estamos sintiendo útiles y realizados. Entonces hay un cambio de rey, pero lo segundo es que hay un cambio de ámbito, hay un cambio de ambiente. Veamos qué dice Colosenses 1, 12 y 13. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pues hubo un traslado. Antes estábamos en oscuridad y en tinieblas y no mirábamos realmente, no teníamos esa capacidad de evaluar las consecuencias de nuestros actos. Ahora estamos en el reino de la luz, en el reino del Hijo. Y algo interesante es que solo ese cambio de ámbito, de reino, nos dio una nueva capacidad. La capacidad de accesar a la herencia de santidad y de entendimiento, la posibilidad de renovar la mente, de vestirnos del nuevo hombre, creando hábitos de santidad y hábitos de justicia. Y esto lo vimos en Efesios, ¿verdad? Cristo fue resucitado, sentado, puesto en los lugares celestiales, desde ahí sigue siendo cabeza de la iglesia, y la iglesia tiene acceso a esos lugares celestiales en los cuales hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hay un cambio, es el cumplimiento de lo que Cristo dijo: voy a ir a preparar lugar. ¿Qué era ese lugar que él iba a preparar? Los lugares celestiales donde nos iba a dar acceso. No está hablando de la habitación eterna futura. Esa habitación eterna futura la va a preparar después de su segunda venida, cuando cree los cielos nuevos y la tierra nueva. En Juan 14 él está hablando del lugar donde íbamos a poder permanecer en él. Lo vamos a ver más adelante. Veamos qué dice Efesios 3:17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Qué va a pasar? Van a echar raíces profundas en el amor de Dios. Ya no va a haber una mala tierra, sino que ahora estamos sembrados, cimentados, arraigados en el amor de Dios. ¿Qué es lo que está cambiando? El ámbito, la raíz, el terreno desde donde estamos recibiendo el alimento. Ya no estamos recibiendo el alimento de un terreno seco, pedregoso, salado, como lo vamos a ver en un momento, sino que estamos recibiendo la nutrición y la vida desde el amor de Cristo. Eso es lo que pasó en el Evangelio, y eso es lo que tenemos que vivir recordando. Las obras de la carne tienen que ser sustituidas por el fruto del Espíritu, que es el amor. El camino del impío tiene que ceder al camino del justo, el Salmo 1. Lo vamos a ver también. El discipulado de Cristo nos lleva a ser como nuestro maestro. Esa es la meta, pero ahí es donde constantemente hay que negarse al terreno anterior y ponerse, seguirlo, significa arraigarnos en él. Vayamos a Jeremías 17, del 5 al 10, y aquí me gustaría que se hiciera una imagen mental de dos tipos de árboles que son los que nos muestra este pasaje. Vamos a detenernos un poco en este pasaje, que creo yo que es el pasaje más importante de la enseñanza de hoy. Jeremías 17, del 5 al 10. Así dice el Señor: maldito quien confía en un hombre y busca apoyo en la carne, apartando su corazón del Señor. Será matorral en la estepa, que no llegará a ver la lluvia. Habitará un desierto abrasado, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y busca en él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no temerá. Su follaje seguirá verde. En el año de sequía, no se asusta, no deja de dar fruto. Nada más falso y perverso que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, examino las entrañas, para pagar al hombre su conducta, lo que merecen sus obras. Algo bien interesante de este pasaje es que pareciera que Jeremías está hablando de dos tipos de árboles. De hecho, está hablando de dos tipos de árboles. Él inicia poniendo
¿Cuál es la fuente de confianza de esos hombres o de esos dos tipos de hombres que representan gráficamente dos tipos de árboles? Pero lo interesante es que el pasaje es como que Jeremías nos explica, señores, les voy a explicar de qué se trata esto. Se trata del corazón. Esto que estoy hablando, este ejemplo de estos dos árboles, deben de entender que la raíz es el corazón. Y que el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero el fruto que dé, el fruto de la conducta, el resultado de la vida, tiene que ver con el examen que Dios hace del corazón y de los pensamientos. Vean el verso 9 y 10. El corazón es engañoso más que todas las cosas, pero el corazón es la verdadera fuente del fruto. Vean cómo se menciona la palabra fruto en el verso 10. El Señor viene y escudriña el corazón, prueba los pensamientos y esos pensamientos y ese corazón se traducen en caminos o conducta según la enseñanza bíblica. Y entonces cada uno empieza a recibir el fruto de sus obras, porque las obras nacen de una conducta, pero la conducta nace de un corazón. Y el punto clave de aquí es que el corazón humano tiene la opción de poner su confianza en dos lugares. Ahora explicamos que en la salvación se nos fue dado un nuevo corazón. Pero el nuevo corazón que nos fue dado en la salvación no anula, ni quita, ni destruye por completo el corazón anterior que teníamos antes de ser salvo. La carne sigue ahí, como lo hemos visto en Efesios, el diablo sigue ahí, el mundo sigue ahí, los deseos de la carne siguen ahí, el corazón engañoso sigue ahí, y solo que ahora hay un nuevo corazón. Entonces quiero que nos imaginemos aquí dos árboles. De un lado nos vamos a imaginar un desierto y nos vamos a imaginar en medio del desierto y en medio de la soledad un cactus lleno de espinas. Y del otro lado nos vamos a imaginar un paraíso y nos vamos a imaginar un árbol hermoso lleno de frutas. Yo no sé cuál es su fruta preferida. Si le gusta la naranja, imagínense unas naranjas así grandes, anaranjadas, dulces. Si le gusta la manzana, la fresa, yo no sé, ¿verdad? Pero imagínense un árbol cargado de su fruta preferida que está junto a las corrientes de las aguas. Esa es la imagen que nos da el profeta Jeremías. ¿Y cómo empieza el pasaje? Está el arbusto en el desierto. Este arbusto en el desierto es un hombre que confía en el hombre. Y cuando la Biblia dice el hombre que confía en el hombre, no debemos de asumir como que no hay que confiar en otro ser humano, sino que lo que realmente el espíritu del pasaje es confiar en la capacidad humana. Confiar en el hombre no tiene que ver con, un amigo, mejor no le cuento porque me va a traicionar, sino tiene que ver con que el fundamento de mi capacidad es mi propia fortaleza, son mis propios dones, son mis propios talentos. Entonces, el que hace de sus capacidades su fuente de fortaleza, eso es confiar en el hombre. El que prefiere confiar en sí mismo y en su propia prudencia que confiar en Dios. Por otro lado está el otro tipo de hombre. El otro tipo de hombre es el que confía en el Señor. Aquel cuya confianza y fuerte de fortaleza es el Señor. Este hombre es el que la Biblia dice que vive por fe y es un hombre que constantemente está buscando depender de Dios. Veamos cuál es la imagen. La imagen del primer hombre es un arbusto en el desierto y lo común en el desierto son cactus que producen espinas. El otro es un árbol lleno de fruta plantado junto a un río de agua fresca, casi que cerca del nacimiento, donde el agua es pura, cristalina y transparente. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado del primer árbol? Dice, no verá el bien cuando venga. ¿Qué pasa con este tipo de hombre que confía en su propia fuerza? Hay una falta de satisfacción en su vida. Hay cosas buenas que vienen a su vida, pero se le van muy rápido.
no las logra disfrutar, no las logra ver, no las logra apreciar o no las logra mantener. Se escapa el bien. El bien viene de vez en cuando, pero se le escapa, porque constantemente se vuelve al mal, se vuelve a la insatisfacción, se vuelve a la falta, se vuelve al deseo. ¿Qué está pasando con el otro árbol? Está en una continua recepción de agua fresca. Viene bien, pero luego viene más bien, y luego viene más bien, y luego viene más bien. Entonces, cuando Cristo dice, el que viene a mí no tendrá sed, no quiere decir que no va a volver a tener deseos de tomar agua. No quiere decir que yo voy a venir y me voy a tomar esta botella de agua y entonces ya nunca más en mi vida voy a necesitar nueva botella de agua. No, lo que quiere decir es que voy a tener una fuente constante aquí de que cada vez que yo tenga sed, va a haber agua disponible y fresca para tomarla. Entonces, ¿qué pasa con el otro? Habitará en pedregales. El habitar en pedregales es esa dificultad para echar raíces profundas. ¿Cómo se traduce eso? Son personas de doble ánimo, son personas que no tienen convicciones firmes. Hoy opinan una cosa, mañana oyen un video de YouTube a un influencer y cambian de opinión, pasado oyen a otro diferente y cambian de opinión, están oyendo aquí, allá. O sea, sus convicciones no están firmes, sus raíces no son profundas. Por el otro lado está el árbol que confía en Jehová, el hombre que confía en Jehová, y él extiende sus raíces junto a la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que sus convicciones cada vez se cimientan, pero están siempre cimentadas en la palabra de Dios, que es la fuente de agua viva. Cada vez cree más, se da más cuenta de que la verdad de Dios es la revelada en las Escrituras. ¿Qué más dice el verso? Verso 6. Estará en tierra salada. La tierra salada, o sea, cuando usted va a la agricultura, en tierras donde hay altos niveles de sal, hace que las tierras sean tóxicas y limitan el crecimiento de las plantas. Entonces, ¿qué está pasando con la persona que no confía en Dios? No está teniendo un verdadero desarrollo, una verdadera realización, un verdadero crecimiento en su vida. Su crecimiento, su desarrollo, su éxito, el cumplimiento de sus sueños y de sus deseos se va constantemente limitado, se ve constantemente truncado por la toxicidad del ambiente donde está sembrado, la toxicidad del pecado, que en este caso yo sé que en otros pasajes la sal simboliza otra cosa, pero en este caso simboliza la falta de productividad. ¿Qué pasa con el otro árbol? Regresando al anterior, cuando dice extiende sus raíces a la corriente, dice que el resultado es no temerá cuando venga el calor. Miren, hermanos, el calor va a venir para los dos tipos de árboles. La diferencia no es la persecución, la aflicción, la enfermedad. El cáncer le va a dar a no cristianos y le va a dar a cristianos. La pobreza le va a dar a no cristianos y le va a dar a cristianos. Las aflicciones van a venir sobre los no cristianos y van a venir sobre los cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Que el no cristiano no tiene una fuente de esperanza, de agua, de vida, de reposo, de consuelo. En cambio, el creyente, como sus raíces están junto a la corriente, aunque venga el calor, aunque venga la sequía, no va a temer. No va a temer porque su seguridad no depende de que el calor venga o no venga, de que haya sequía o no haya sequía, porque él fue puesto en un terreno que aunque haya sequía, el agua a la par de quien él está, nunca va a cesar, porque la palabra de Dios nunca se nos va a ir, nunca va a dejar Dios de hablarnos. Entonces, aquel está en tierra salada, sin capacidad de crecer mucho, y el que confía en Jehová, sus hojas estarán verdes. Sus hojas estarán verdes. ¿Y cómo traduce esto Jeremías? No hay angustia en él. No hay estrés, no hay aflicción. Siempre está recibiendo el oxígeno de Dios. Siempre está mostrando vida, mostrando verdor, mostrando esperanza. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la última aseveración del espino, del arbusto, del cactus?
está en una tierra sin habitantes, siempre se va a sentir solo. Siempre va a sentir que no encontró la pareja perfecta, que los hijos no son perfectos, que no tiene el trabajo perfecto, que no puede estar rodeado de gente y sentirse solo, porque no tiene una verdadera ayuda, no siente que en realidad nadie lo ame de verdad, o se logra ver el egoísmo, la competencia, al final logra darse cuenta. Pero ¿qué pasa con el árbol, con el hombre que confía en Jehová? El resultado es: no dejará de dar fruto. No dejará de dar fruto, no dejará de sentirse productivo, de sentirse realizado, de agradar a Dios, de ayudar a otros, de proveer a otros. Ahora díganme una cosa, ¿para quién da fruto el árbol? ¿Come el árbol de su mismo fruto? No, el árbol no come de su mismo fruto. El fruto el árbol lo da para que alguien más coma de su fruto. Entonces, ¿qué está diciendo? No va a dejar de servir, no va a dejar de ser útil, no va a dejar de ser productivo. Ahora, yo quiero que veamos aquí, hermanos, ambos árboles están viviendo situaciones complicadas. Sobre ambos árboles está saliendo el sol. ¿Cómo interpreta Cristo el sol? En la parábola del sembrador, él dijo que el sol representaba la aflicción o la persecución. Entonces, aquella semilla que cayó en pedregales, cuando vino el sol, que representa la aflicción o la persecución, como no tenía raíces, se secó. Entonces, ¿cuál es el resultado del arbusto cuando el sol sale? Es ahogado. No tiene buena raíz, no puede dar fruto. ¿Cuál es la otra situación que va a venir sobre todos? El afán de este siglo y el engaño a las riquezas, que Jesús lo presentó como espinos, como un ambiente adverso. Ahora, ¿qué va a pasar para el arbusto, para el que confía en su propia fuerza cuando venga el afán de este siglo y la aflicción de las riquezas? Va a ser ahogada, dijo Cristo. Entonces, el resultado de la confianza en nosotros mismos, de un corazón engañoso, de un corazón que persigue sus deseos, de un corazón que quiere su propia gloria, eso es lo que nos está diciendo Jeremías. El resultado de esos es una vida infructuosa, una vida de corta duración, dicho en otras palabras, muerte. Pero ¿cuál es el resultado de un corazón que está poniendo su fe, su confianza, su esperanza, su refugio en Jehová? El resultado es fruto continuo. Y la razón de que no hay fruto aquí es que no hay una buena raíz. Y la razón de que aquí hay fruto es que hay buena tierra, buena raíz y agua abundante. Entonces, ¿cuál es la mala raíz? Perseguir nuestra propia gloria, perseguir nuestros propios deseos y querer alcanzar la felicidad sin Dios. ¿Cuál es la buena raíz? Confiar en Dios. Confiar en que los planes de Dios son mejores, confiar en que el proceso de Dios es mejor, confiar en que la palabra de Dios es la verdad, confiar en que Dios sabe por qué dice lo que dice en su palabra y creer en Él y esperar en Él. ¿Qué va a producir en nosotros la confianza en nosotros mismos o la búsqueda de nuestra propia gloria? Va a producir espinas. ¿Qué son espinas? Son representaciones de las obras de la carne. ¿Qué va a producir en nosotros con la confianza en Dios? Va a producir buen fruto. ¿Y cuál es el buen fruto? El fruto del Espíritu. Respuestas de amor. Respuestas de amor ante las demás personas y ante las demás circunstancias de la vida, que se pueden manifestar como un amor alegre, gozo, como un amor que comparte, benignidad, como un amor que da bondad, como un amor que gobierna, templanza, como un amor que es humilde, mansedumbre. Todos los frutos del Espíritu Santo es en realidad un solo fruto, que es el amor, y por eso el fruto del Espíritu es amor y otras manifestaciones de ese mismo amor. Otro pasaje muy conocido es el Salmo 1. El Salmo 1 no lo vamos a leer, algunos se lo saben de memoria, otros los pueden leer después, pero dice que hay dos tipos de personas: el camino de los malvados, el consejo de los pecadores, la silla de los escarnecedores, y está por otro lado el que se deleita y medita en la ley de Jehová. ¿Cuál es la raíz? La raíz
del comportamiento de los malvados y burladores es que creen en la mentira. La raíz es que confían en falsas promesas de que su maldad les va a traer satisfacción, les va a traer gloria, les va a traer llenura. La raíz es la búsqueda de superioridad que le hace ver al otro inferior y burlarse de él. ¿Cuál es la raíz diferente del hombre justo? La raíz es que él quiere aprender la verdad, quiere conocer a Dios y entonces pasa tiempo meditando en la verdad para que su mente sea transformada y renovada. ¿Cuál es el fruto? El fruto del malvado, pues obviamente es la maldad, es la burla, es el pecado. ¿Cuál es el fruto del que está poniendo su raíz en la palabra? El fruto es bondad, el fruto es justicia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo va a terminar el malo? Como la paja que es arrastrada por el viento. ¿Cómo va a terminar el justo? Con seguridad el día del juicio. Va a ser sostenido en la asamblea de Dios. ¿Y cómo va a terminar? Con el placer de haber dado fruto y de tener siempre fruto abundante. Amén. Otra parábola, Mateo 18, 23 al 35, no la vamos a leer también, pero cuenta la historia de un hombre, de un rey que le perdonaron una gran cantidad y tenía un hombre que le debía menos del 10% de lo que él debía al otro y él no quiso perdonarlo. Hay dos actitudes, hay dos frutos y hay dos resultados. ¿Cuál es la raíz del que no perdonó? El orgullo, la búsqueda de ganancia personal, el olvido de la gracia recibida, la disposición a recibir. Yo, así sí, que a mí me perdonen, pero yo no voy a perdonar. Ese egoísmo, esa egolatría, ese centrado en sí mismo. ¿Cuál fue su fruto? No quiso perdonar al que le debía menos, falta de perdón, y lo echa a la cárcel, venganza, a afectar al otro. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la raíz del otro, del rey? O de otro caso, digamos, es el disfrute de la gracia recibida, el disfrute de la abundancia que tiene. Él que está consciente de su riqueza, está consciente de su herencia, está consciente de su conexión con el reino y de su posición en Dios. Entonces él extiende la gracia y obedece a Dios en la orden de perdonar. Entonces hay una diferencia en la raíz, en el corazón. Vean que la raíz tiene que ver con las motivaciones del corazón, el fruto tiene que ver con las acciones y el resultado tiene que ver con la cosecha que va a venir de esas acciones. ¿Cuál es el resultado al final del que decide no perdonar? Termina siendo echado a la cárcel y termina siendo martirizado por verdugos o por torturadores hasta que termine de pagar lo que debía. O sea, ¿qué pasa con el creyente que es perdonado pero aún así no quiere perdonar? Las consecuencias de sus actos no se va a librar de ellas. Ahora, ¿cuál es el resultado del que, habiendo sido perdonado y entendiendo su posición en Dios, perdona? Libertad y paz. Descanso de no deber más nada a nadie. ¿Por qué? Y descanso de no tener que cobrar a nadie porque él decide perdonar. O sea, hay una libertad interior, hay una paz interior como resultado de haber obedecido. Veamos otro ejemplo, la situación de la iglesia de Galacia. Vayamos a Gálatas 5, 7 al 10. ¿Vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Amén. Entonces, hay personas que son falsos maestros que están estorbando a los creyentes de Galacia, que los están persuadiendo, pero no de parte de Dios, para construir una justicia basada en obras, que están perturbando y que, dice Pablo, llevarán una sentencia. Veamos también Gálatas 6, 12 y 13. Gálatas, ¿qué dijo, pastor? Gálatas 6, 12 y 13. Todos los que quieren ser bien vistos en la carne, estos os fuerzan a que
a que os incircunstancien solamente para no padecer. Ellos perseguían a causa de la cruz de Cristo, porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Había un intento de los falsos maestros de hacer volver a los creyentes a la ley. Quisiera tener el tiempo para que leyéramos todo Gálatas 5 y 6, pero no tenemos el tiempo, entonces yo voy a mencionar y sería ideal que en algún momento ustedes leyeran todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6 de Gálatas. Veamos este ejemplo de Gálatas. ¿Cuál es la raíz de los falsos maestros? Si nosotros vemos el contexto en Gálatas 5, 2 a 4, ellos querían justificarse por las obras de la ley y específicamente por la circuncisión, pero el deseo era de su carne, era buscar una propia gloria. Ahora, ¿cuál es la raíz? La falta de fe en Dios, la fe en su propia justicia, la fe en sus propios méritos, la fe en una religión donde ellos creen que por obras se pueden salvar. A diferencia de ellos está Pablo. ¿Cuál es la raíz de Pablo? Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 5:5, esperamos por el Espíritu y por la fe la esperanza de la justicia. Pablo dice, en Cristo lo que vale no es la circuncisión, sino la fe. O sea, la raíz de Pablo es la fe, una salvación por fe, por confiar en Cristo. Y por la vida del Espíritu. 5:16 dice, andad en el Espíritu, caminen por el Espíritu, y porque los deseos del Espíritu se oponen contra la carne. Verso 18 dice, si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la convicción que está guiando a Pablo a escribir una carta? La importancia de que la salvación es por fe, la importancia de la vida nueva en el Espíritu que hemos recibido y que debe de guiar nuestra vida, y la realidad de que somos de Cristo y hemos muerto al pecado. Doctrinas que vimos tanto en la exposición de Romanos como en la exposición de Efesios. ¿Cuál es el fruto? El fruto de los falsos maestros. El fruto es dañar, el fruto es manipular, el fruto es... ¿Cuál es la raíz? Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, que es lo que más se centra en Galacia, ¿verdad? No solamente hay obras de la carne como pecados de inmoralidad, sino también están peleando y provocando que los mismos creyentes se peleen contra el apóstol Pablo y contra el evangelio bíblico. Y algo interesante es que Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, otra de los frutos es el autoengaño, es el creer mentiras y es el creer que Dios puede ser burlado, es el engañar a un Dios santo creyéndome a mí mismo que por la circuncisión o por mis obras me puedo salvar. ¿Cuál es el fruto según Pablo? Hay 3 frutos que Pablo muestra, 4. Primero es la fe. Dice, en Cristo lo que vale es la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6. Luego, en el 22 y 23 vemos claramente que el fruto es el amor y que en el verso 13 también dice, servíos por amor los unos a los otros. En el verso 14 dice, toda la ley se resume en amarás a tu prójimo. Hay un énfasis en el amor que llega a su clímax en el verso 22 y 23. Pero no solamente eso, también en la búsqueda de restauración y reconciliación. En el capítulo 6 dice, los espirituales restauren al que ha sido sorprendido en alguna falta con un espíritu de mansedumbre. Está diciendo con humildad, considerándote a ti mismo. Llevan los unos las cargas de los otros. Entonces, ¿cuáles son los frutos del espíritu? Los frutos de la raíz de tener fe y de la vida del espíritu. Los frutos son la fe, los frutos son el amor, el fruto es la humildad y también vemos el hacer el bien. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 6:10, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Entonces hay un fruto de hacer el bien. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la cosecha? La cosecha, si vemos de los falsos maestros, Gálatas 5:15 dice, si siempre están mordiéndose y devorándose,
tengan cuidado porque corren el peligro de destruirse los unos a los otros. Entonces, el resultado de los falsos maestros va a ser destruirse unos a otros por un lado, y en Gálatas 6:8 dice, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El resultado es corrupción, el resultado es muerte, el resultado es pérdida. Nada de lo que hagamos desde la carne va a tener una trascendencia eterna ni un verdadero valor para nuestra felicidad y satisfacción, y mucho más importante, para nuestra vida eterna y para nuestra recompensa eterna. Por otro lado, ¿cuál es el resultado de vivir conforme al Espíritu? Gálatas 6:8, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna o cosechará vida eterna. Y esa vida eterna, ya vimos, no es solo para allá, sino es aquí creceremos en conocer a Dios, porque de eso se trata la vida eterna. Y Gálatas 6:16 dice, a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Entonces otro de los resultados es paz y misericordia. Leamos Santiago 3, del 13 al 18. Aquí en Santiago nos da otro ejemplo donde él contrasta la sabiduría terrenal con la sabiduría celestial. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es plenamente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de nuestra justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ok, pasemos al capítulo 4, el 1 al 10, Nicolás. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para aprovechar el tiempo, vemos aquí, obviamente, aquí hay una mezcla de los mismos creyentes que tienen dos naturalezas y que tienen dos tipos de raíces, dos tipos de motivaciones, dos tipos de búsqueda, que dan dos tipos de fruto y dos tipos de resultados. Esto es bien interesante, hermanos, porque a veces aprendimos mal a ver el Salmo 1 como aquel es el malo y yo soy el bueno, aunque no mediten la palabra, ¿verdad? Yo me las creo que yo soy el bueno. A veces vemos el pasaje de Jeremías como, aquel es el que confía en el hombre y yo soy el que confío en Jehová porque soy cristiano. No, yo hoy en la mañana puedo ser el que confío en mi propia fuerza y en la tarde darme cuenta y volverme y confiar en Dios. O en la mañana actúa desde motivaciones del Espíritu y en la tarde terminar actuando desde motivaciones malvadas. Y creo que esto Santiago lo deja claro, porque Santiago no está haciendo diferencia entre dos personas, sino que está haciendo diferencia entre dos sabidurías en la misma persona. Está haciendo la diferencia entre dos raíces de la misma persona y está diciendo que algunos de los creyentes a los que él escribe la carta, podríamos leer toda la carta y darnos cuenta de que él es una queja contra la incongruencia de algunos creyentes, lo mismo que es Gálatas y lo mismo que es Efesios, y por eso en Efesios vimos, no anden como andan los gentiles, es incongruente, no sean necios, no sean insensatos. Gálatas dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Ustedes
empezaron por el espíritu, están terminando por la carne, y Santiago es un lenguaje similar. En el capítulo 3, la primera parte que no leímos, o creo que en el 2, él dice, no es posible que en la iglesia alaben a Dios y salgan de la iglesia a maldecir al vecino. ¿Cómo va a ser posible que de una misma fuente salga agua salada y agua dulce? Por favor, sean congruentes. O van a vivir desde su vida del espíritu, van a vivir desde la vida de la carne, pero les conviene vivir desde la vida en el espíritu. Y aquí nos da un ejemplo de los resultados y los frutos de vivir en el espíritu, de vivir en la carne. Entonces lo voy a resumir, ¿verdad? Cuando vivimos en la carne, dice Santiago, la raíz de las motivaciones de nuestras acciones es la sabiduría que aprendimos en esta tierra, que es terrenal, animal y diabólica. Cuando vivimos en la carne, la raíz, lo que está debajo de nuestras acciones, son nuestras pasiones, son nuestras codicias y son nuestro deseo, carnales y egoístas, que no es el desear la voluntad de Dios. Cuando vivimos en la carne, es cuando estamos haciendo amistad con el mundo. Cuando vivimos en la carne, es cuando 4:6, somos soberbios, somos orgullosos. Cuando vivimos en la carne, tenemos doble ánimo. Es lo que vimos también, ¿verdad? Tierra de pedregales. ¿Qué nos trae? ¿Qué produce eso? Produce celos, contiendas, rivalidades, acciones malvadas. 3:16. Produce guerras y pleitos. 4:1. Produce obras pecaminosas. 4:8. Produce envidia y falta de satisfacción. El verso 2 dice claramente, el capítulo 4, no tenéis lo que deseáis. No lo podéis alcanzar, no pueden alcanzar los deseos de la carne. Produce deseos que tienen metas inalcanzables porque las produce lejos de Dios. Hermanos, el mayor engaño del mundo es que te produce felicidad, satisfacción, plenitud y placer cuando no te lo puede dar. No te lo puede dar. Eso solo se encuentra en Dios. Por eso el que busca la vida en el camino angosto no la va a hallar. En el camino ancho no la va a hallar, porque solo la vida, solo se halla en el camino angosto. Por eso Cristo dijo, el que quieren tener vida, perfecto. La receta es, piérdanla primero. Dejen de buscarla, búsquenme a mí, busquen el reino. Entonces la van a hallar. Cuando tú buscas la felicidad fuera de Dios, caes en el engaño de creer que la puedes alcanzar. Y te digo algo, la Biblia es bien clara y dice que no la busques, que busques a Dios y busques su reino, y entonces vas a encontrar la felicidad, no al revés, no de otra manera. Luego, entonces, ¿cuál es el resultado? Un vacío, no tienen lo que buscan ni lo pueden obtener, piden y no reciben, insatisfacción, enemistad con Dios, Dios se aleja de ellos por su soberbia, lejanía de Dios. Por otro lado están las motivaciones correctas, cuando actuamos desde una sabiduría que está viniendo de lo alto, de la vida del Espíritu, que reconoce a Dios como el dador de toda gracia y de todas las cosas buenas, desde una motivación de agradecimiento y de adoración a Dios, desde una humildad. 4:6, Él da mayor gracia a los humildes. Esa es la raíz, desde un arrepentimiento y fe. Verso 7, estamos reconociendo nuestro pecado y lo estamos llorando, estamos limpiando, nos estamos pidiendo al Señor que nos purifique, nos estamos lamentando de nuestra miseria. ¿Cuál es el fruto? El fruto es buena conducta, obras sabias en buena mansedumbre. 3:13. ¿Quién es el verdadero sabio que tiene sabiduría en lo alto? El que está mostrando sus buenas obras. ¿Por qué? Porque el entender la gracia, porque la humildad, porque el vivir en arrepentimiento y fe se evidencian en buenas obras. El esfuerzo, hermanos, sí hay un esfuerzo que hacer, pero no es por cambiar, no es por hacer buenas obras. El esfuerzo que nos toca hacer es el esfuerzo por creer más, por confiar más en Dios y menos en nosotros, por conectarnos más con las motivaciones del Espíritu, por reconocer más a Dios, por humillarnos más ante Él, por vivir más en arrepentimiento y fe. Las buenas obras vienen como resultado. ¿Qué es otro fruto? Es pacificador, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sinceros. Entonces vemos ahí el fruto de paz, el fruto de amabilidad, el fruto de benignidad, el fruto de compasión, el fruto de sinceridad. Ese es el fruto. ¿Y cuál es el resultado final? Capítulo 3, verso 18.
El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, justicia, paz, mayor gracia, porque Dios está dando mayor gracia. El diablo huirá de nosotros, ya no nos va a estorbar el enemigo. Dios se acerca a nosotros. ¿Por nuestras buenas obras? No, por nuestro corazón quebrantado. ¿Cómo termina el verso 10? Dios os exaltará. La verdadera gloria que un hombre puede aspirar es dar gloria a Dios y que Dios lo exalte a él. Los hombres que Dios exaltó, los hombres que Dios respaldó, los hombres que llegaron a ser grandes, no buscaron la grandeza, buscaron la grandeza de Dios. ¿Cuál fue la actitud de David ante Goliat? Yo vengo en nombre de Dios, a quien tú has desafiado. Yo no vengo aquí ni a defender mi nombre ni a buscar ser grande. Vengo a defender el nombre de mi Dios que tú estás desafiando. Y vengo a demostrar que mi Dios, no yo, mi Dios es más grande que tú. ¿Qué pasó? Terminaron cantando el pueblo. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Dios lo exaltó. ¿Por qué? Porque él buscó su propia gloria, se apoyó en su poder, porque él se creyó grande. No. Porque él se unió. Pero él quiso exaltar a Dios y darle gloria a Dios. El mensaje está claro. El cambio es un fruto de la nueva vida y del nuevo corazón, y de conectarnos con ese nuevo corazón que ama a Dios, que busca honrarlo y que busca su gloria. Hermanos, en la nueva vida las expectativas cambian. Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 6:6, dice, ya no vivan como para agradar a los hombres, sino haciendo la voluntad de Dios. Sírvanle de buena voluntad al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener claro que del Señor viene la recompensa, que solo Él les puede dar vida eterna, que solo Él les puede transformar, que solo Él les puede dar plenitud. ¿Cuál es la recompensa a la que Pablo habla aquí que esperamos del Señor? Hermanos, aquí su paz, su presencia, su gozo, su voz, su dirección, y en la eternidad reinar con Él. Hemos recibido un nuevo corazón y este nuevo corazón incluye un nuevo medio de seguridad, un nuevo medio de abundancia, un nuevo tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Del buen tesoro del corazón el hombre saca lo bueno. ¿Por qué alguien puede hablar cosas buenas y hacer cosas buenas? Porque su corazón fue transformado, no porque él se esté esforzando por hacer cosas buenas. El esfuerzo debe ser por permanecer en Dios. Juan 15, el 4 al 11 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, su gozo sea completo, sea cumplido. ¿Anhela Cristo darnos gozo? Por supuesto que sí. ¿Nos da la receta? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la receta? Algunos dirían al leer este pasaje, es dar fruto. No. Es permanecer en Él. El fruto viene como evidencia. Jesús está acentuando el llamado a permanecer en Él. 5 veces dice, permanezcan en mí, 2 en el verso 4, 1 en el verso 5, 3 en el 6, otra en el 7. Luego dice 2 veces, permanezcan en mi amor, en el verso 9 y 10. Y luego dice que mi palabra permanezca en ustedes. El verso 4 es un imperativo, le está dando un sentido de urgencia. El verso 5 es un subjuntivo presente. Hay un movimiento de urgencia a continuidad. Permanezcan continuamente en mí, progresivamente en mí. En el verso 6 hay un participio presente. Hagan el hábito de permanecer en mí. Resultado, verso 8, van a dar mucho fruto y van a demostrar que son mis discípulos. El énfasis está en la relación, no en el fruto. El fruto es el resultado, hermanos. Esto es importante. El cambio es el resultado de permanecer en Jesús. Jesús quiere que permanezcamos en Él como Él permanece en el Padre. Hay una naturaleza personal en este llamado. Verso 6, el que en mí no permanece.
Y el clímax está en el verso 11, tendrán pleno gozo, gozo continuo, gozo abundante. Ahora, permanecer en Jesús es estar en una relación estrecha, vibrante y vivificante con Él, que nos pone en la posición de una y otra vez decir, mi vida depende de Él, mi gozo depende de Él, mi fuerza depende de Él, soy acepto en Él, soy amado en Él me valora, Él me da seguridad, me importa lo que Él dice de mí, me importa lo que Él piensa de mí, me importa lo que Él está haciendo en mí, no le estoy dando la importancia a mi exterior, no me importa si hay calor, si hay sequía, si hay esto, yo estoy concentrado en la raíz y en la fuente de agua viva que es Cristo. Porque Él es la fuente de agua viva. Entonces, y el verso, ¿y cómo permanecer en Él? ¿Qué es permanecer en Él? Básicamente permanecer en Él es oración, amor y obediencia. Porque el verso 7 dice pedir, entonces está conectando la oración como un medio de permanencia en Él. El que no ora no puede decir que permanece en Él. Otra clave, el verso 9, por medio del amor, permanezcan en mi amor, dice el verso 9, que es permanecer en Él, es permanecer en su amor, es amarle. Y luego el verso 9 y 10, por medio de la obediencia, permanecer en Él es guardar sus mandamientos. El mandato no es fructificar, el mandato es permanecer, permanecemos a través de la oración, del amor y de la obediencia, y entonces el fruto fluye, entonces el cambio se da. El fruto es mencionado 6 veces. Y no solamente el único resultado es el fruto. Hay 4 resultados de permanecer en Cristo. Número 1, el dar fruto. Número 2, la demostración de que somos sus discípulos, la seguridad de que somos salvos. Número 3, el disfrutar la relación de amor. Y número 4, la felicidad, el gozo, el crecimiento en gozo. Entonces, no existe la posibilidad de amar a Jesús y no obedecerle. El amor y la obediencia están entrelazados. John Frame define el pecado como un defecto tripartito, un falso estándar, una falsa meta y un falso motivo. Esa es la raíz del pecado. En una manera positiva, una buena obra también es 3 cosas. Un estándar apropiado para obedecer a Dios, que es la ley de Dios, una meta que es la gloria de Dios y buscar su reino, y una motivación hecha por fe y hecha por amor. ¿Cuál es la raíz del cambio? Nuestras metas y nuestras motivaciones. Eso es lo que tenemos que esforzarnos por cambiar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Termino con Isaías 61:3 dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos conduzcas a ser como este árbol plantado junto a corrientes de agua, que no se preocupa cuando viene el calor, que no se angustia en tiempos de sequía, sino que está extendiendo sus raíces a la fuente de agua de vida que eres tú, que es tu amor, que es tu palabra. Señor, queremos permanecer en ti. Ayúdanos a desarrollar hábitos de permanencia en ti, hábitos de oración, hábitos de estudio de tu palabra, hábitos de comunión con los santos, que entendamos que estar en ti es estar conectados al cuerpo. Señor, ayúdanos, purifica los motivos de nuestro corazón, nuestras raíces. Que cuando venga el calor y que cuando vengan las situaciones difíciles no seamos como ese cactus que produce espinas, que responde con ira, que responde con pecado, que responde con maldad, sino que seamos como ese árbol que responde con fruto. Que ante los ataques externos, la respuesta que hay en nosotros siempre sea una respuesta de amor. Ya sea un amor en forma de mansedumbre, o un amor en forma de gozo, o un amor en forma de bondad, o un amor en forma de paciencia, o un amor en forma de dominio propio, pero que nuestra respuesta sea cada vez más y continua y progresivamente creciente una respuesta de amor. Un amor que fluye desde la permanencia y la relación contigo. Te amamos, Señor, te amamos y recibimos tu amor, creemos en tu amor y confiamos en ese amor tan grande que has derramado y sigues ministrando y suministrando a nosotros. Ese amor que no solamente perdona y cubre nuestras faltas, sino que nos transforma desde lo más profundo.
para que también haya un cambio en nuestra conducta, en nuestros hábitos, en nuestras actitudes y en nuestra respuesta. En tu nombre oramos. Amén.